Voy a empezar por precisamente una encuesta que se conocía esta mañana, no sé si esta mañana o ayer por la noche, que daba el diario.es. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Según esta encuesta, el PP y PSOE caen, Vox se estanca y Unidas Podemos al alza, ¿vale? En la cual, bueno, este sería un poco el panorama, un empate técnico entre el PP y el PSOE, pero con cierta ventaja del PP. Vox en torno al 15%, Unidas Podemos 12,4%, Ciudadanos prácticamente desaparecido y el resto de partidos 12,4%. Ya sabéis, el tema de las encuestas, pues depende de quién la emita, pues puede variar bastante, pero bueno, esta es una que, bueno, en este caso el diario.es me genera bastante confianza y bueno, publicaba esta encuesta que evidentemente hay muchas variables que pueden perjudicar. Se habla que Vox está de capa caída, pero luego hemos visto la cantidad de casos de corrupción en el Partido Popular, en el cual creo que son bastante indesnes. Lo hemos visto con el caso también de Osorio, ¿no? Y Mónica García, que pidió la dimisión por el tema del bono térmico. Bueno, esto penaliza más a la izquierda que a la derecha. Y luego hemos visto el caso del Tito Berni en el PSOE. Bueno, en fin, hay como muchas variables, pero la gran pregunta, ¿qué va a pasar con la unidad de la izquierda? Fijaos, este discurso que yo creo que es clave, o tiene bastante importancia, de palabras de un acto en Sevilla con digamos, una gran asistencia, el lugar donde se celebró el acto, pues bastante lleno. Y es curioso la exactitud de las palabras de ayer o de este fin de semana de Yolanda Díaz, que dice literalmente: es difícil sumar lo distinto si aspiramos a cambiar el país, coincidimos en el 90%, hay que tener altura y caminar juntas. Precisamente lo mismo que habló Iglesias antes de las últimas elecciones, en las cuales, bueno, pues Unidas Podemos se presentó y él encabezaba el proyecto de manera, bueno, pues lo más amplia posible, bueno, sin contar la decisión de Más País, que tuvo un escaño de Compromís y 2 escaños en Madrid, 3 en total, uno para Errejón, otro para Equo y otro para Compromís, es decir, un escaño por partido, pero por desgracia presentarse en solitario matemáticamente hizo disminuir el número de escaños del espacio a la izquierda del PSOE y hizo crecer de manera bastante elevada a Vox, que aprovechó esa división dentro de la izquierda. Por lo tanto, más 1000 al discurso de Yolanda Díaz, más 1000 al discurso de Pablo Iglesias. Vamos a escucharlo porque yo creo que es interesante. Sumar tradiciones diferentes. Sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, y sé que aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. De esto va a sumar. Caminemos juntas. Vale, vamos con lo que dijo Pablo Iglesias. Yo es que no puedo más que aplaudir. Yo creo que lo que dice Yolanda Díaz. El tema es cómo se ejecuta la práctica. La teoría, yo creo que evidentemente hay minoría, y hemos estado hablando cómo pues se dedican a insultar. De hecho, por aquí comentáis, ¿no? También cómo desde la izquierda tendemos a atacar, gastar más energía dividiéndose, atacándonos dentro de la izquierda. Eso para que en la derecha lo tienen más claro. Yo soy frente amplista total, más cuando está la amenaza de que tenga la hegemonía en la derecha y poder gobernar un espacio antidemocrático. Creo que
con más motivo hay que hacer el frente democrático progresista más amplio posible, independientemente de que haya visiones diferentes, incluso que haya habido traiciones o cosas que emocionalmente, más allá de lo racional, que lo racional se ajusta al discurso de Pablo y de Yolanda, en el cual tenemos que ver cómo usar la inteligencia emocional para superar todas las realidades y cosas que nos puedan enfadar por traiciones, por cuestiones internas, por no ajustarse a lo mejor incluso en cosas de programa, que yo creo que al final es en lo que menos se diferencia, sino más en movimientos o codazos para seguir teniendo un sillón, y por desgracia esto es una realidad. Pero, como decía, creo que es significativo que esto lo diga Yolanda Díaz y que haya usado exactamente el mismo discurso que Pablo Iglesias en 2019. No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas, pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Sería un poco el planteamiento teórico, ¿vale? Pero, claro, de hecho, otro anuncio de la propia Yolanda Díaz es el 2 de abril, parece que ahí va a anunciar su candidatura, o parece que es el acto final. Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11:30, a un acto de Sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero. Un biquiño. Bueno, y luego por otra parte vemos que la realidad, más allá de la teoría, son dos ejemplos de titulares. Fijaos, titular del País. El titular es: Podemos desafía la unidad de la izquierda. Yo creo que hemos escuchado a todas las partes decir que quieren unidad. Lo que no veo es que, no sé, y esto quizá creo que también está influenciado por las visiones de cada uno, el mismo titular fin de semana. Lean esto de Fernando Garea: a diferencia de muchos en su oficio, no se inventa la fuente, estamos curados de espanto, pero me sigue impresionando que haya ministros y dirigentes del PSOE y de la izquierda diciendo al Español de Pedro J lo que aquí le dicen. Bueno, no vamos a leer el artículo, pero el titular es: Yolanda Díaz y el PSOE esperan una desbandada de cuadros de Podemos tras las elecciones municipales y autonómicas. De esto hay mucho ruido, y evidentemente, y creo que el papel de los medios, digo, sin querer fiscalizar la acción ni siquiera de Errejón o de Yolanda Díaz, que creo, ¿no? Y creo que esto es una realidad, los guiños de Yolanda Díaz hacia Errejón han sido más grandes que hacia Podemos. Yo creo que es una torpeza estratégica, me refiero, si se quiere unidad, creo que no sé a qué estamos esperando para que haya reuniones y se pongan de acuerdo, ¿vale? Es que igual como sí parece que ha hecho con Más País y con Izquierda Unida, debería de hacer lo mismo con Podemos. Y no sé si al final igualmente hay como mucho ruido mediático, ¿no? Y esto me ha hecho recordar este momento en el cual, por sorpresa, pues Pablo Iglesias estaba con Echenique, y también había cierto ruido interno, pero yo creo que estas palabras de Pablo Anguita son para siempre. Son para siempre. Y creo que define, con la sabiduría que a él le caracteriza, la visión de qué iba a pasar. Aquí estamos hablando de, no sé si el momento con más apoyo, el 2015, 2016, incluso le dice al oído, estamos en 1977, cuando todo el mundo estaba eufórico, se contaba prácticamente con Podemos, y sobre todo después del pacto con Izquierda Unida, parecía que daban los números para poder gobernar, incluso por encima con votos superiores a los del PSOE, y este fue el encuentro que yo creo que dice todo. Dice todo, pero no ahora, para siempre. Este momento es para siempre. Yo por lo menos me siento identificado no solamente de lo que significa la unidad y hacia quién tiene que ir dirigida. Recordar que incluso en los actos, ¿no?, de las marchas de la dignidad, Anguita cogía la Constitución.
o la Carta Universal de los Derechos Humanos, y decía, centrémonos y pongamos esto como nuestra Biblia, y lo que necesitamos es pueblo para cambiar lo que esas élites están haciendo con el pueblo. Y cojamos lo básico, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Incluso luego habló de la Constitución, que los que van de constitucionalistas no la cumplen. Pero en este caso, este momento, que creo que es histórico, ojalá se repita algo parecido en algún momento, aunque sea con diferentes personajes, pero con la visión tan clara como la de Julio Anguita. Esto será en el 77. Será en el 77, Pablo. Compañero. Una de las cosas que le dice, esto me recuerda a 1977, se lo dice a Pablo Iglesias y también a Echenique. A él, no sé si dentro de su organización le habían dicho que no fuera al acto, bueno, donde estaba Pablo Iglesias, y era una confluencia, ya estaba hecho el pacto de los botellines. Y claro, yo creo que igual que para muchos, seguramente para Pablo, pues seguramente Julio Anguita se le nota, ¿no? Un referente, y el hecho de que fuera a ese acto pues fue muy importante, un acto que se celebró en Córdoba, en su ciudad. Con el tema de la unidad de la izquierda, para mí estas palabras de Julio Anguita son la clave, no para ese momento, para mí, para siempre. Creo que dice las claves de la unidad, cómo tiene que ser, de la izquierda, y sobre todo a los problemas a los que se tiene que enfrentar, que claramente se está enfrentando en este momento la izquierda. Son, entre otras cosas, los ataques del poder, los ataques mediáticos. Que yo estoy contigo y te apoyo, ¿vale? Me llamo Lola. Bien. Esta mañana le dije a Pablo que contra mi deseo no iba a venir, por razones obvias, diplomáticas, de guardar el equilibrio que tantas veces uno se ve obligado a guardar. Pero me han llamado y he cedido a lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Pero quiero, desde mi militancia en Izquierda Unida, pero ya militante en la confluencia, sabiendo perfectamente o intuyendo o queriendo que esto va a terminar siendo una fuerza social y política tremenda. El ambiente que yo he captado aquí y que he visto en la calle cuando tuvo lugar el acuerdo y el abrazo entre Pablo y Alberto, me recuerda el año 1977. Estas son las ventajas, las pequeñas ventajas de tener ya muchos años. Entonces hubo entusiasmo, fuerza, pero en este momento de inmensa alegría, porque supongo que sabréis cuánto personalmente uno ha soñado con un momento como este. Pero quiero hacer una reflexión. Vamos a tener muchas dificultades, externas tremendas, internas algunas. Pero si somos conscientes de que con firmeza... Lo de vamos a tener muchos ataques externos, es que lo estamos viendo. Y todo esto era antes de que viniera la tralla final. Esto es de 2015, 2016. Los ataques, es que lo habéis visto. Los ataques de las cloacas, todo el mundo atacando con la policía, con jueces, con políticos, con todos los medios de comunicación. Y luego lo de los ataques internos. Lamentablemente, ha ocurrido. No se puede ser más visionario. Como casi siempre, ¿no? Como dicen los Simpsons. Bueno, los Simpsons en España es Julio Anguita. Todo tal cual. Pero sobre todo la clave es
la visión que él tenía de la unidad y por qué él se suma a ese espacio, en realidad ya era Unidas Podemos, y las claves del mismo. Serenidad, aguante, lenguaje dulce, pero penetrante como un bisturí. Somos capaces de construir una confluencia política que, paralelamente a una confluencia social, y me dirijo a las organizaciones, colectivos y movimientos que en los últimos años han estado organizando manifestaciones, tenéis que uniros en torno a un proyecto común, abandonar la cultura de la resistencia y de la petición por la cultura de gobierno, no pedir sino exigir estar en el gobierno. Eso es fundamental. Esas palabras esa es una de las claves, ¿no? De no estar dando apoyo, negociando cosas pequeñas, sino ir a gobernar, ¿vale? Ahí, bueno, una de las divisiones que hubo, ¿no? Antes de que Errejón se fuese, bueno, Errejón proponía de apoyar al PSOE sin entrar en el gobierno, ¿vale? Y, claro, evidentemente Pablo Iglesias lo tenía claro un poco en la misma línea de Julio Anguita. Cuando hace 2 años yo escuché al compañero decir: no queremos hacer que nadie cambie, queremos gobernar. En ese momento entendí que estaba con una persona con la que yo estaba dispuesto a viajar. Porque aquí no estamos para pedir un pequeño espacio, unos cuantos escaños. Estamos para intentar construir el gobierno de los populares. Y digo de los populares, de las capas, estratos y clases del pueblo. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Pero es una ocasión histórica que no se puede abandonar. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar hasta lo increíble. Pero si tenéis claro cuál es el objetivo, llegaremos. Y dentro de 2, 3, 4 o 5 años nos vamos a enfrentar a la tarea titánica de, junto con otros compañeros y compañeras de Europa, porque hay que buscar las alianzas, cambiar no solamente España, sino también la construcción europea. Pero es muy hermoso este momento que estamos viviendo. Yo he vivido muchos a lo largo de mi vida política, pero si nos ciega el momento y perdemos la capacidad de ver qué es lo que puede ocurrir, se nos va la fuerza enseguida. Pensar en el camino difícil, duro, pero mientras tengamos la voluntad de unirnos con nuestro pueblo, seremos invencibles. No olvidarlo nunca. Habrá momentos difíciles, nos acusarán, y aquí al compañero que tengo, de todo. Y no digo a Alberto, también, y a las fuerzas políticas que lo sustentan. Y de paso, yo también me llevaré un repaso. Yo estoy acostumbrado, no pasa nada. Pero lo único que os pido es que tengáis capacidad de aguante y saber perfectamente que iniciamos un proyecto estratégico que va más allá del 26 de junio, mucho más allá. Ese es el fundamento del por qué yo estoy aquí, por qué está Pablo, por qué está Alberto, por qué está López Uralde y por qué van a estar, si son capaces de asumir su responsabilidad, todos los que se han movilizado en las calles de España. Desde aquí, y con vuestro permiso, porque no es mi sede normal, hago un llamamiento a esos movimientos sociales. Ahora o nunca, ahora o nunca. Bueno, yo creo que bastante... Bueno, cada uno hace la lectura que quiera hacer, pero en este caso yo creo que ahí se puede explicar también el objetivo de desactivar ese movimiento con todo, ¿vale? Con todo. Ahora, yo también digo, ¿no? Es decir, creo que esa visión tiene que ser de lectura para todo el mundo y creo, y este es mi punto de vista, evidentemente, creo que los ataques que se han recibido con diferentes rangos, pero que ha sufrido todo el espectro político,
era esperado, pero creo que también hay que ser estratégicamente o tener más inteligencia emocional y no gastar energía a supuestamente todos los miembros de ese Frente Amplio. Entonces, yo creo que el gasto de energía en ataques dentro de esa supuesta plataforma, que aparte es posible ya, es decir, si cada uno se enfada con el resto de agentes que van a formar ese Frente Amplio, estás tirándote tiros en el pie, por más que te parezca injusto y que cada uno ve o arrime las cosas a su sardina, lo vea desde un punto desde otro. Pero lo que pide la gente es unidad dentro de la izquierda y es también que tenga un papel importante, ¿no? Solamente por poner, por hacer el cambio de tercio a otro vamos a ir con medios de desinformación, pero vinculado un poco por hacer la transición. Pues hay miles de vídeos, de ejemplos, pero vamos a precisamente ese momento en el que Julio Anguita daba esas palabras y ocurría pues esto esto no, muchísimas más cosas, ¿no? Pero que algunas de ellas se cuentan en este vídeo, por ejemplo. Mayo de 2016. Falta poco más de un mes para las elecciones y Podemos aparece como principal fuerza progresista en casi todas las encuestas. La posibilidad de que Pablo Iglesias lidere el gobierno desata una campaña de políticos corruptos, policías de las cloacas y periodistas para intoxicar a la ciudadanía y condicionar las elecciones. Así, apenas 72 horas después de que el BOE publique la convocatoria electoral, OK Diario, el tabloide de Eduardo Inda, difunde el siguiente titular. El gobierno de Maduro pagó $272.000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas. La noticia se basa en una factura fabricada por las cloacas y cuya falsedad se demostró en los tribunales, pero es rápidamente replicada por muchos medios. Uno de los que mayor cobertura le da es Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo. Ahora sabemos, gracias a los audios publicados por Crónica Libre, que Ferreras se reunió con Villarejo y que difundió esa información falsa a sabiendas de que era mentira. Pero lo que te digo, que ese comisario del que tú me hablas me dijo a mí, Antonio, esa información no es buena, esa está contaminada. Y a pesar de saber que la información es falsa, Ferreras le dio horas y horas de televisión y entrevistó a Inda para que mintiera en directo a millones de personas. Tras destaparse el escándalo, Ferreras ha intentado justificarse. Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Pero en privado reconoció justo lo contrario. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Es decir, Ferreras sabía desde el primer minuto que era mentira, pero decidió contarlo a toda costa. Alguien como Antonio García Ferreras, aliado de Villarejo y que miente a sabiendas, no merece ser llamado periodista. Difundir informaciones falsas a sabiendas es intoxicar a la ciudadanía y atacar a la democracia. Es el mismo modus operandi de la cloaca que durante años empleó la policía política del PP contra Podemos. La pregunta es evidente. ¿Qué habría pasado si la campaña electoral no hubiera girado en torno a las mentiras? ¿Quién habría gobernado en España en 2016? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? Es necesario depurar responsabilidades y adoptar medidas si no queremos que, en las próximas elecciones, las mentiras y las cloacas ganen a la democracia y al voto. Este es un vídeo antiguo, pero que vaya, hay miles y miles de contenidos y ataques que cada vez sabemos más y que claramente fue una vulneración, un ataque a la democracia, que a día de hoy pues está totalmente impune y que, bueno, deberíamos de aprender y dentro de esa resiliencia de la izquierda, pues intentar hacer un corpus integral de todos los espacios que se consideran demócratas para defender a las víctimas de estos ataques que evidentemente tienen muchas caras y que claramente creo que está muy vinculado a esa anticipación, esa profecía que ya hacía Julio Anguita. Pero bueno, esperemos que cambie la cosa y eso pasa porque acabe la impunidad y creo que también por romper el bloque mediático que opera de manera sinérgica con esas élites y con esos espacios antidemocráticos, esas cloacas del Estado. Así que bueno, veremos qué ocurre en estos días, en estos meses, en estos años. Y de cara a estas elecciones entiendo que intentarán, o no sé si volverán a replicar lo mismo, ¿no? Me parece bastante burdo, pero es verdad que con la impunidad que han tenido, bueno, ¿por qué no repetir? Lo que sí creo que no de los errores, sino que cuando uno es víctima también sabe por dónde le vienen los ataques y debería, bueno, también de hacerse fuerte, ¿no? También estar vivo también es un milagro porque los disparos son a matar, ¿no? Así que nada, ojalá y bueno, haya buena sintonía,
que las energías se gasten en el enemigo externo y no en el enemigo interno, y que eso pues realmente acabe con la teoría, bueno, los postulados o digamos las afirmaciones que se hacen también en los mítines electorales, y creo que es lo que desea la mayoría. Lo que hace falta es aplicarlo, y aplicarlo de una manera honesta y donde pues se intente lograr que todo el espacio pues esté lo más a gusto posible. Por ahí, bueno, se comentaba el tema de las primarias. Yo creo que quizás sea la manera más democrática. Seguramente a unas organizaciones les guste más que a otras, pero bueno, podría ser una manera de la cual bueno, tenga una justificación de cómo conformar listas que no sean tipo de bueno, digamos decisiones en despacho y tal. Pero bueno, todo se verá, y sobre todo, bueno, desde aquí mi deseo para que sea de la mejor manera posible. Yo creo que a veces nos dejamos llevar por lo emocional, y nos duele más, evidentemente, los ataques, las traiciones de gente cercana, pues duelen más y nos puede tocar más la emoción, pero yo creo que hay que intentar, si se quiere ser realista, hacer un frente amplio, tratar de ser generoso y ser menos emocional, y contar pues o no gastar mucha energía en los ataques al cercano, que ahora puede estar enfadado, pero luego puede que se puedan arreglar las cosas, y son importantes las sinergias, ¿no? Independientemente que luego se puedan debatir las ideas, ¿no? Y si es más acertado o menos acertado una cosa o la otra. Pero bueno, yo desde luego deseo que sea lo mejor para ese espacio. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.